Es una dicha estar una vez más en sus casas este domingo, precisamente 13 de junio del 2021. Como parte de la familia de Misión Cristiana El Calvario de las Jacarandas, Chiquimula, Guatemala, en Centroamérica, les enviamos un cordial saludo a todos, anhelando que estén en perfecta paz. Sin duda, el control de nuestro buen Dios, cada acentuar sobre su persona, nos da tranquilidad, nos trae regocijo y nos hace disfrutarle. Por eso en esta ocasión no nos queda más que animar sus vidas a través de la Escritura. Hemos creído que el autor, nuestro buen Dios, es el responsable de que cada palabra dicha se cumpla, y nosotros estamos certeros en ello. Por eso nuestra confianza no está en que hagamos nosotros en pro de, sino sencillamente obedecer a nuestro buen Padre y Dios, haciendo hincapié en su palabra, tal cual lo hizo Jesús, haciendo exactamente lo que el Padre hace, haciéndolo igualmente. Nosotros hemos aprendido eso y por eso nos es muy práctico el disfrutar de nuestra fe hoy en día. Por favor, reciban un saludo. Hemos estado orando unos por otros. Les tenemos en nuestras oraciones. Hay muchas personas que están cerca de nosotros a través de la conexión, a través de estar en contacto, aunque vivan en otros países, estén fuera de este departamento de Chiquimula y estén pasando cualquier circunstancia difícil que ésta sea, o estén en un periodo grandioso. En todo, hemos estado conectados los que lo han anhelado y nos hemos hecho un estrecho ámbito en donde todos vivimos para Dios con la ayuda de Él. Hoy nosotros estamos muy felices por estar prácticamente avanzando en esta semana. Ya vamos llegando casi a la mitad del mes de junio. Dios ha sido bueno, no nos ha desamparado, siempre ha estado su sombra con nosotros. Así que hoy concédanme compartir este saludo juntamente con mi esposa, a quien dejo la palabra. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos, amadas hermanas. Es un honor estar en sus hogares a través de este medio. Gracias por permitirnos entrar a sus casas. Damos gracias al Señor porque usted está dispuesta a escuchar la palabra del Señor. Gracias a esos niños, a esos jóvenes que también anhelan estar recibiendo las instrucciones del Padre. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Y les voy a invitar a que leamos la palabra del Señor y que lo hagamos en Lucas 8:45 al 48. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de ahora y por los siglos seguirás siendo el mismo. Este que sanó y dio libertad a esta mujer es el mismo que ahora te da libertad a ti y te sana. Es el mismo que en esta hora te devuelve la salud, te devuelve la fe, te devuelve el que tú seas ahora una persona que cree en Él
y que le puede amar y que puede confiar en sus grandes obras. Padre, gracias. Gracias porque sé que tú estás tocando en este momento a muchos que están enfermos, aquellos que tienen cáncer en esta hora, en el nombre de Jesús, sanan. Aquellos que están con presión alta en esta hora, sanan. Aquellos que en este momento están sintiendo dolor de estómago, dolor en el pecho, dolor de cabeza, se va en el nombre de Jesús. Porque aquel que sana desde hace siglos es el mismo que sana ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esa certeza, por esa fe que tú nos das, por esa fe que tú has puesto en cada uno de nosotros, y creemos y confesamos con nuestra boca que tú haces la obra poderosa. Padre, gracias. Gracias, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, oro por cada joven, oro por cada niño, en el nombre de Jesús. En esta hora, estos jóvenes son levantados para la honra, para la gloria del Señor. Estos niños también son levantados porque el Señor da palabra a ellos, revela palabra para que ellos vayan y prediquen el Evangelio. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, oh Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres poderoso, eres el único Dios verdadero, el creador de todo, el creador del universo. No hay otro Dios como tú, no lo hay, porque solo tú eres el único Rey, el que rige toda la humanidad. Gracias, Señor, el que rige las naciones, el que rige nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Qué rico pensar que Dios ha sido propicio y cada una de las palabras, ninguna fue dicha para que quedase en el aire, ni presentarle a Dios antojo alguno, sino antes bien poner todo en orden. Y creemos que Dios, nuestro Señor, ha llamado todas las cosas por su nombre. Y aunque no hubiésemos mencionado en este tipo de oración, cualquiera fuera el mal, estamos seguros que si usted está creyendo, usted puede caminar sobre la mar, usted puede sobreponerse a cualquier circunstancia, a cualquier situación. Glorificado es el nombre del Señor. Así que hoy tenemos motivos para adorarle aún con las alabanzas entonadas, y que nos guiará sin duda nuestro hermano Pablo. Por favor, hagámoslo, hermano Pablo.
reinas con justicia. ¿Quién como tú? El Todopoderoso Dios. ¿Quién como tú? Y toda gloria es para ti, Jesús. ¿Quién como tú? Que reinas con justicia. ¿Quién como tú? El Todopoderoso Dios. ¿Quién como tú? Y toda gloria es para ti, Sin lugar a dudas, todo lo que hemos estado aprendiendo en este tiempo y regocijándonos a través de estos periodos de adoración han servido para nuestro bien. Y dicho sea de paso, en Reforma Apostólica 440, que fue este lunes 7 de junio del 2021, en donde el apóstol Abraham y hermana Mari Ramos de Castillo nos hicieron el favor de guiarnos en tales conversaciones que nos pusieron a considerar todos esos modelos que coinciden a nuestro favor para inspiración y para enfoque de los pasos a seguir. Hoy en día nosotros tenemos la ocasión de tener también una carta que se nos envió y tenemos la necesidad de poner de manifiesto la revelación que nuestro Padre había colocado a disposición. A las 3 de la tarde ya estaban listas, ya estaba todo en su lugar, y quiero pedirles que para esta semana que viene otra carta apostólica, Dios mediante, nosotros tendremos la número 10 y tendremos más que reflexionar. Hoy nosotros sentimos felicidad de saber que muchas personas ya hemos hecho nuestra tarea y la hemos enviado para que haya regocijo en la armonía entre todo el cuerpo. Cuando estoy diciendo esto es precisamente porque en Dios nosotros hemos visto que cualificó o calificó a una muchacha que precisamente estaba en un pozo, no por casualidad, sino porque era el plan de Dios que esto se ejecutase y que sus antecedentes no fuesen el motivo como para que ella dijera: yo no puedo hacer lo que tengo que o podría llevar a cabo. Ustedes debieran de hacer. Quiso pasar por mi mente la consideración que es uno de los espejos de muchas personas hoy en día: responsabilizar a otros. Ustedes que son hombres de Dios, ustedes los de la iglesia. No, en este caso esta muchacha tuvo una conversación que trastocó su vida y que Jesús prácticamente puso de manifiesto la activación para que ella fuese y trajese a muchas más personas. Y la evidencia fue: me ha dicho todo lo que soy, me ha dicho quién soy, todo lo que he hecho me lo puso al alcance para que pudiese ahora hacer lo que hago. Estas palabras que estoy diciendo ahora, pues prácticamente nos pusieron a todos en antecedente. Sin duda, esta mujer era conocida por Jesús por la parte divina de Jesús, basado en un plan que tenía que ver con el Padre. Perfecto. Ahora es que usted y yo tenemos que poner de manifiesto otros aspectos que podrían, a lo mejor, trabar las manos de los que están a nuestro lado, nuestra familia, nuestros compañeros de vida,
Me refiero al trabajo, me refiero al vecindario, todos aquellos que están en las congregaciones aún disgregados por causa de pandemia, pero conectados a través de este bello medio que Dios nos concede. Hoy quiero pedirle que vea con sus ojos espirituales 3 casos particulares que podríamos añadirlos a este escenario en donde esta mujer llamada samaritana también experimentó. Una mujer que aparece precisamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, pero también en ese capítulo 8 aparece en el escenario otro hombre llamado Jairo. Y déjeme pensar en el tercero, alguien que los vinculó a ambos, llamado Jesucristo, Jesús. El capítulo 8, a partir del verso 40, nos sitúa en un escenario en donde prácticamente estos 2 casos, en donde había una necesidad particular en cada uno, los hace acercarse y buscar a Jesús. 2 circunstancias distintas. Si usted me concede, vaya conmigo un instante al verso 40 y al tomar la lectura a partir de allí, usted notará a qué me refiero. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única con 12 años que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud, sin duda, todos le oprimían. Y aparece esta descripción: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Permítame detenerme un instante en este verso 44. ¿Ya notó un par de coincidencias aquí? 2 necesidades, todas al parecer distintas. Una era personal porque estaba en boga una enfermedad desde hacía 12 años. Y en el otro caso, Jairo tenía una hija también de 12 años, en donde había un amor paternal, el cual le hacía estar dispuesto a mover cielo y tierra, de ser posible, a favor de defenderle. ¿Sí? Ambos tenían motivos y principios básicos que les hacía resistirse a acercarse a Jesús. Dicho sea de paso, una vez más, he de decirles, la mujer del flujo de sangre tenía preceptos antepuestos. Ninguna mujer debía tocar a un hombre, mucho menos teniendo un flujo personal. Sangre, sudor o cualquier otra cosa era contaminante a todo varón. Entonces, ella tenía motivos para no acercarse a él en particular, porque era no solamente un judío, sino que era guardador de la palabra. Jairo, por consiguiente, también tenía motivos por su rango, su estatus. Él no podía acercarse a Jesús porque, aun siendo él un principal, advertía que Jesús era un rabino, pero buscarle en una postura en donde solicitase la salvación, buscando de él un milagro, no era costumbre, y había que quitar todo prejuicio como para que las cosas fuesen distintas. Al ver usted conmigo estas necesidades antepuestas, hacían que ambas personas no se acercasen a Jesús. Es más, era relevante en el caso de esta mujer tocando a Jesús que pudiese poner a toda su sociedad en contra de él y ella morir lapidada igualmente. Es el caso una vez también al observar a Jairo. Él estaba haciendo algo que no se acostumbraba y mucho menos he de considerar por si fuese sábado. El tema de lo que hoy estamos viendo es que esta situación ponía a Jesús
en un dilema. Igualmente Jesús estaba en una situación en que si era tocado tenía que ocultarlo. Y si era consultado y fuese de visita a casa de Jairo, no era para hacer un milagro, era para acompañar a un ciudadano que igualmente que él eran principales, reconocibles como autoridades en las costumbres judías. ¿Lo nota? 3 circunstancias distintas: la de la mujer, la de Jesús y la de Jairo. Y pongo a Jesús en medio, considerando que prácticamente Jesús tenía que hacer una labor, una función en la cual a nosotros hoy nos deja parámetros como para considerarlos en fe. Esta muchacha se acerca a él. Ella busca lo suyo sin perjudicar. Valioso es notar que ella no quiere hacer nada que le perjudique o que dañe su imagen, la imagen de Jesús. Ella ya lo había perdido todo. Pero mire qué importante que sus valores no hacían pagarle el precio a Jesús. Helo ahí, en donde aparece Jesús tomando la iniciativa en estas circunstancias. Jesús pudo haber sentido lo que sintió. Virtud salió de él, dice una versión. Él percibió que alguien le buscó con fe, alguien esperaba algo de él. Quiero animarle a usted a que lo haga. Acérquese a Jesús con fe. No es haciendo cosas humanamente hablando, es acercándose confiadamente a aquel que ya pagó por nosotros en una cruz, narrado todo por Isaías, con 850 años antes. Pero Dios desde antes de la fundación del mundo ya nos había advertido que vendría un Salvador y que 4000 años de sacrificios continuos en donde toda persona debía acercarse, no antes de presentar un sacrificio, ahora podía hacerse porque ya había sido pagada la cuota en Cristo Jesús. Es muy importante que ustedes y yo observemos que prácticamente Jesús pudo haber guardado silencio, pero ella lo tocó, virtud salió de él, y dice la descripción bíblica a nuestro favor. Verso 45, y es la parte donde disfruté que hermana Mary nos leyera esta versión. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Si usted lo percibe conmigo, Jesús no dice quién es la que me ha tocado, sino dice quién es el que me ha tocado. ¿Jesús ignoraría quién era el que le había o la que le había tocado? En lo absoluto. Perdóneme, no me ciega la fe, no lo digo por ser pastor y fanático de Jesús. No lo digo por eso. Solo sé que el omnisciente Dios lo sabe todo. Nadie puede tomarle a él por sorpresa ni venir y ocultarse. No. Aunque nos fuésemos a las estrellas o estuviésemos en lo profundo de la mar, allí está él y nos conoce y puede hablar con nosotros. Nosotros somos los que hemos hecho distancia y creemos que podríamos ocultarnos de él, mas nadie puede. ¿A dónde huiré yo de tu espíritu?, dice el salmista. Por eso, en esta ocasión, Jesús dice esto para que alguien pudiese contestar si podía romper las estructuras. Bien hacen en decir todos, negándolo, porque ciertamente era definitivo que todos le tocaban, todos se rozaban, todos empujaban, le agolpaban. Pero Pedro dijo, encabezando la respuesta: maestro, la multitud te oprime, la multitud te aprieta y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, versículo 46, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Una vez más, Jesús insiste por segunda vez. Me encanta el número 2 en este caso. Lo dijo una vez, ¿quién me ha tocado? Lo dice una segunda vez. Y ha de recordar usted conmigo que el número 2 en la Escritura aparece como testimonio. Toda aseveración en boca de dos sea veraz. Toda descripción en dos envió de dos en dos a las personas a testificar. Fue a evangelizar la gente de dos en dos. Todo se hacía en dos. En este caso, la Biblia me dice que Jesús
pregunta por segunda vez: alguien me ha tocado. Estoy convencido de que virtud salió de mí. Entonces surge el testimonio, surge la confesión. Por favor, he de aseverarle a usted y le pido que lo tome por un dato que Dios está enviándole. La confesión no está radicada en cuántos pecados ha cometido. La confesión no está fincada en cuántas cosas tenga usted que decirle a alguien que ha infringido, sino antes bien es decirle a todos lo que sabe y cree. Esa es la confesión. Y esta mujer confiesa. Entonces dice el verso 47, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, para la gente sí, para Dios no, para Jesús no. No había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. En este lapsus en donde ella está diciendo o aseverando esta narración del doctor Lucas, diciendo que ella había declarado delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, por favor, no lo minimice. Ella le describió todo lo que usted y yo leímos antes, que había padecido por 12 años, que había empezado a padecer del flujo, que estaba sin dinero, que todo el mundo la dejó. Probablemente su matrimonio colapsó, sus hijos, todo el mundo la dio por inmunda. Pero allí encontró salvación. Pero allí estuvo la respuesta a lo que ella por 12 años no había conseguido. Al instante, ella había sido sanada. Esa es la aseveración que dejó claro que había hecho lo correcto, había buscado a la persona indicada. Esta aparición es precisamente dejando que Jesús prácticamente, en vez de ir corriendo a casa de Jairo, se detenga y tome control de los tiempos. ¿Sí? Jairo estaría sin duda impaciente por llevarle a su casa, porque su hija estaba moribunda. Y dicho sea de paso, esta interrupción hizo más agónica la esperanza de Jairo. Pero el escenario se dio y Jesús toma control de todo. Y se toma su tiempo para hablar a la multitud y que ella dé el testimonio de lo que acababa de acontecer. Una familia había recibido sanidad y ella no pudo quedarse callada. Pudo haber recibido lo que necesitaba, pero no se fue sin contarlo. Este es el caso de ella y termina diciendo el verso 48. Que él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Se acuerda que en los pasajes anteriores que hemos estado usando y leyendo en Misión Cristiana del Calvario se hablaba de hombres de poca fe? Hombres que no tenían suficiente fe. Aquí vemos a una dama, a una mujer en desprestigio y probablemente sucia en su aspecto y apariencia, después de venir de muchos momentos difíciles. 12 años en donde ella no contó con el favor de las personas. Fue despreciada y sin duda su última posibilidad era Jesús, a quien buscó y por dicha encontró. Esta descripción nos dice que ella estuvo a salvo por causa de la fe y se pudo ir en paz. Todos hoy podemos tomar en cuenta esta circunstancia, pero requirió de determinaciones. Usted puede tomar una determinación hoy. La mayoría de los que estamos hoy mencionando el nombre de Jesús como salvífico, como redentor, como único y suficiente para nosotros, Salvador, lo hemos encontrado como tal. No es un discurso que aprendimos y que de alguna manera nos hace ver como postulantes de una fe en la cual un libro nos enseñó. No,
es a causa de la persona en quien hemos creído. He de recordar a un pastor de los antiguos que ya descansa en el Señor, el pastor Valdemar Archila, que en su momento, cuando hablábamos del llamamiento sublime que Dios nos había hecho, hablábamos también de las provisiones que no teníamos, la aplicación de nuestras manos en búsqueda de ir y colectar beneficios para nuestra casa, para pagar la renta, para cubrir los estudios de nuestros hijos, las enfermedades que llegaban. Pero certeramente alguna vez me dijo, mijo, porque así me trataba este buen pastor por la juventud que yo tenía en ese tiempo y la adultez de él. Me dijo, cuando el Señor me llamó, no me dijo ni cuánto ni cuándo me iba a pagar. Lo cierto es que nunca me ha dejado. Y eso fue suficiente para mí. Y nunca olvidaré que me decía, yo dormía en un lugar que era un sanitario grande, me decía, de una casa probablemente de lujo, y que por tener una sala que nos habían prestado, tenía el espacio como para reunir a una congregación pequeña. Pero con mi esposa, hermana Tita, dormíamos dentro del sanitario, tapando los agujeros de los desagües para que no surgiera el mal olor. Vi la conformidad de él en sus momentos difíciles, siendo un hombre preparado, porque en la época en que su servidor y otros siervos de Dios fuimos llamados, no se hablaba de profesionales en este campo, se hablaba de un llamamiento y de dejarlo todo por seguir al Señor. Esta mujer, sin duda, asqueada por todas las vicisitudes que la vida puede ofrecer, sí, buscó a Jesús y lo encontró y fue suficiente para ella. Por eso pudo ir en paz. Si algo estoy diciendo es que usted, por favor, tome el concepto de lo que Dios está marcando para que pueda seguir a partir de ahora en paz, pero tras la confesión que corresponde. Verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Qué decepcionante cuando llegan y nos anuncian que las cosas por las cuales nos movimos y renunciamos a todo, pareciera que no valió la pena. En las versiones 1990 que tengo a mi alcance, en la parte final dice, tu hija ha muerto, no des trabajo al maestro. Otra versión que me mencionaba uno de los hermanos que con nosotros buscamos dirección y encontramos algunas etimologías en una versión que no es usual, decía, ya no des uso al maestro. La versión NTV, en el mismo escenario, dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. En una versión CDG, dice, no había terminado de hablar esto cuando aparece uno de la casa del oficial de la sinagoga diciéndole, ha muerto tu hija, no importunes más al rabino. Y comentaba con parte del equipo que estudia conmigo antes de poderle compartir estas palabras, que la versión Huneman dice, ha muerto tu hija, ya no mortifiques al maestro. Y señora madre, alguna vez me dijo, creo que ya debo tener cansado a Dios de tanto pedirle. Y creo que es muy importante que usted conmigo considere si su solicitud pareciera ser mortificante, que Dios se va a cansar y va a decir, ya basta, tanto que me pide por lo mismo. Creo que no es tiempo perdido. Y esta asistencia que presenta la historia de Jairo, jaloneando, animando, abriendo paso para que Jesús llegase pronto a su casa y apareciese inoportuna, pero para darnos una lección, esta mujer del flujo de sangre nos hace también considerar que Jesús sí conocía a Jairo y sí sabía lo que él estaba viviendo
dejando por renuncia muchos de los prejuicios y tirando por la borda aún su mismo testimonio, si es que esto hubiese de ser mal visto. Por eso cuando usted conmigo hoy puede visualizarlo, creo que no importa cuál sea su rango, su estatus, su nombre, apellido, no importa cuál sea su posición. Es muy importante que usted deje todas las cosas para priorizar al Señor. ¿Sí? Las circunstancias que usted vive no son casuales, voy a usar la palabra. Dios sí las conoce y están hechas a su medida. Y con todo respeto le he de decir, probablemente a usted le pasan más frecuentemente que al resto de los que usted conoce. Y usted nota que probablemente a su casa toca más frecuentemente dolor, incomodidades. Tengo familias que conozco que desde que nació un hijo con ellos han batallado día con día, hora tras hora. Y alguna vez pusieron algún anuncio médico diciéndoles, no pasará la adolescencia, porque en esa etapa sucumbirá, descansará. Y han pasado 40 y casi 50 años y no acontece. Y día con día, noche tras noche, la misma situación. Y usted saluda a estas personas y dicen, bien, gracias. ¿Cómo está? Bien, gracias. Porque ciertamente han visto el bien y la misericordia de nuestro Dios a su favor, aunque les toque pagar más fuerte o caro precio en su estilo de vida. Por eso es muy importante que usted visualice eso. Dice la versión que hemos estado tomando en cuenta, de versión 60, Lucas 8:50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Por eso en esta ocasión el mensaje de este día domingo es, crea solamente. Crea solamente. Y la Biblia nos narra en el verso 51, entrando en la casa. Me quedo un poquitito en el pórtico de esa casa. Sabía que hay muchas personas que conozco en esta actualidad que cuando ven que su suerte está echada, uso la palabra suerte como quien dijera, su situación ya no tiene remedio, según ellos. Dicen, ya no hay nada que hacer, no tenga pena, olvídelo, ya ni ore, ya no nada. Pero en este caso dice que entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. ¿Quiénes? Solo los interesados, nadie más, porque todos los demás estaban influyendo en zozobra. Pero la obra que Dios había planificado para hacer ese día y mostrarnos en medio de esta circunstancia una lección, era necesario que se llevase a cabo. Y lloraban todos, dice el verso 52, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Entre las versiones que ustedes y yo sostenemos en conversación cuando alguien descansa y que va a esperar a que su sepultura sea abierta, decimos, está descansando, duerme solamente. Y por eso es que algunos creerán que esta ocasión es una de esas. No, Jesús estaba hablando literal. Ella dormía. Sin duda estaba en la muerte, pero este era un momento en el cual se estaba dando circunstancialmente para que el regir del gobierno de Dios se hiciese evidente. ¿Por qué? Porque uno o todos tendremos que ir o hacer lo que Él diga, para que se cumpla así como en el cielo, aquí en la tierra, lo que Él diga. Y quiero recordarle que Jesús, el Hijo de Dios, estaba presente en esta ocasión y se acerca a esta casa, entra en intimidad con las personas que usted ha escuchado, oye el lamento de muchos, pero cuando los oye les dice, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. ¿Nota la ocasión? Burlas. ¿Sí? Este es el tiempo en el que usted y yo debemos estar dispuestos a recibir rechazo
No estoy diciendo que lo vayamos a buscar, solo he de entender que muchas personas han de creer que es lo lógico, es lo racional. Mas él, tomándola de la mano, declaró diciendo: muchacha, levántate. Me encanta que encontré en Marcos capítulo 5, verso 41, este mismo episodio, el cual dice: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Alguna vez hice un ensayo, fui pastor de un colegio, y en el colegio se llevó a cabo una dramatización. Todos reíamos a la hora de dramatizar este escenario que recreamos para inculcar a todos que prácticamente esta visita había traído alegría al lugar. Por cierto, la jovencita en ese tiempo, alumna, Gaby Arrué, a quien envío un saludo, creo que está en Norteamérica, y ojalá ella sepa que la mencioné. Todavía la recordamos como Talita Cumi. Ese fue el mote que quedó, porque ciertamente fue un episodio muy importante para ella y sus compañeros y el colegio entero. Porque aunque lo preparamos con risas, aunque fue dispuesto de una manera muy jocosa por la creatividad de la juventud, cuando se llevó a cabo ese escenario allí, hizo que nuestros corazones viviésemos ese episodio. Y al momento tan emocionante de entender que Dios vuelve a la vida o hace restaurar la alegría de un padre al serle entregada a su hija, no pudimos quedar igual. Y todos los que estábamos cerca fuimos impactados. Por eso el mote, por eso el apodo que le quedó a esta jovencita. Y estoy seguro que todos nosotros hoy anhelamos que continuamente sean dados estos escenarios. ¿Sí? Usted no tiene ningún distinto tipo de característica como para no cualificar o calificar para que Jesús le diga: tenga fe, vamos a su casa, quiero hacer lo que quiero hacer. No impide nada. Por eso es muy importante que usted conmigo avancemos en esta descripción. Vuelvo a Lucas capítulo 8, verso 55 y me acerco al final. Entonces, dice la escritura, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Circunstancias. Debo concluir con un testimonio que me consta y lo prediqué en una de las iglesias más importantes de la región donde vivo. La Misión Evangélica Amigos de Guatemala. Sí, allí lo prediqué. ¿Sabe por qué lo prediqué? Porque no siempre se habla de este tema en lugares tan importantes como ese. Se edifica a los hombres, se les mencionan estructuras las cuales hay que respetar, pero la vida tras las palabras de Jesús no siempre han sido vistas con esta misma propiedad. Y voy a usarlas con nombres y apellidos, porque en su momento tuve la dicha de conocer y amar a Luis Espino, uno de los pastores que fue superintendente de esa misión. Pero en su momento, siendo pastor en un lugar, en un municipio de Chiquimula, en Quesaltepeque, a él le tocó en turno subir a pie a donde no había camino para accesar en vehículo de 4 ruedas. Y entonces él tenía que subir a pie a un lugar llamado El Común. Y en El Común me contaba él en un momento de búsqueda al Señor, estando en un retiro, me dice: hermano Moy, y yo subía y la gente no le gustaba que yo subiera, y por eso me
me salían al camino personas queriendo intimidarme para que no volviera a subir, pero yo seguía buscando abrir obra para Dios en el común. Había una familia de apellido Gregorio, importante en su época, y la narración que estoy diciendo incluía que esta familia no tenía interés en la fe evangélica, tenían cultura tradicional. Dice que mandaban personas a que en el camino golpearan sus machetes para que lo intimidasen. Pero testificaban entonces, posterior a eso, que cuando él iba a pasar empezaban a blandir sus machetes y de pronto él ya había pasado. No se explicaban cómo pasaba. Sin duda la obra de Dios estaba allí. Él narra que un día se da una ocasión extraña. Se pierde el hijo del hombre principal del lugar, conocido como el tío Carlos. Así era la palabra, tío Carlos. Y cuando esto acontece, aquí le llaman agarrar el monte, cuando alguien pierde los 5 sentidos y desvaría y se aleja de su casa sin saber qué hacer. El hijo de él le aconteció esto y se perdió. Pasaron días buscándolo, no lo hallaban. De pronto lo encontraron casi muerto de inanición, muriendo de frío, porque es un lugar fresco, frío, pero estaba desnudo. Y entonces lo llevaron a casa, aquí le dirían engarrotado, rígido, y lo llevaron a su casa. Un día que llega a predicar el hermano Luis Espino, le mandan a llamar y le dice que se acerque al centro del pueblo. El hermano Luis pensó que era para poner una vez más un ultimátum. Tiraban piedras sobre el lugar donde él predicaba, trataban de sacarlo. Y dijo, esta vez a ver qué querrán hacer conmigo. Y me decía, hermano Moy, fui temblando. Y cuando llegué, me dijo el tío Carlos, mi hijo está enfermo. Ya le pedí al señor cura que venga y no pudo hacer nada. Ya le pedí al brujo que haga algo y no pudo hacer nada. Ya le pedí al médico y nadie pudo hacer nada. Haga algo. Y lo que voy a narrar, lo voy a narrar con respeto, porque no se acostumbra decir lo que voy a contar. De pronto el hermano dijo, ¿y ahora qué hago, Dios? Y de pronto una voz le habló a su interior. Y en su interior le dijeron, dale caldo de frijol. Por favor, nadie vaya a pensar que el caldo de frijol es tan medicinal en estos temas. Sirven para nutrir, pero no precisamente para curar. Pero él oyó esa palabra, dale caldo de frijol. Y entonces solo se le ocurrió decir, esto no lo puedo curar yo, esto solo Dios puede hacerlo. Al primero que le dio la gloria fue a Dios. Bueno, creo que se estaba lavando las manos en el tema. Pero dijo, pero traigan caldo de frijol. Y entonces el tío Carlos dio la instrucción, traigan caldo de frijol. Y todas las mujeres llevaron una escudilla, un recipiente con caldo de frijol. Y cuando lo llevaron, él preguntaba a su interior, ¿y ahora qué hago con el caldo de frijol? Porque él estaba rígido, con sus dientes apretados. Y entonces dijo, bueno, hay que dárselo. Y empezaron a abrirle su boca, cual si fuese un perro rabioso, y le metieron un palo y empezaron a meterle un poco de caldo, el cual se desparramaba por sus mejillas. Eso me narró el hermano Luis. Y dice que al estar en eso, él oraba y decía, Señor, que trague, hasta que el hombre tragó una vez. Y entonces él dijo, bueno, hagan esto 3 veces al día. Yo vengo en una semana. Y se fue temblando de regreso a Quesaltepeque. A la semana regresó. Y cuando él regresó, la multitud empezó tras de él. Y dijo, peor si se murió, me van a linchar, saber qué van a hacer conmigo. Pero cuando él llega al centro del pueblo, dice que todos estaban allí y en el centro estaba el hijo del tío Carlos, vestido, comiendo caldo de frijol con su mano. Y entonces el tío Carlos dijo esta frase, no tengo cómo pagarle, ¿qué puedo hacer por usted? Y entonces el hermano Luis dijo, usted no puede pagarme, ciertamente, pero a Dios sí le podemos entregar nuestras vidas. Y entonces dice que a la orden del tío Carlos dijo, bueno, gentes, entreguémosle nuestro corazón a Dios. Y a partir de ahí comenzó la iglesia
de esa denominación en aquel lugar. Tuve el honor de predicar en esos lugares y recordar lo que les estoy diciendo. Y esto, como no lo testificó tan públicamente hermano Luis, yo lo hice en el centro de su evento principal, en una ocasión de junta anual. Y solo él gritaba en el fondo, ¡amén! Y otros pocos que creían. Ustedes y yo tenemos la ocasión hoy de creer o rechazar estas cosas. Nosotros, los que creemos, hemos visto lo que aquí pasó en la Biblia. Y sin duda tenemos la dicha de conocer escenarios donde Dios quiere glorificarse. Hoy le quiero pedir a usted, ¿por qué no ponemos todo delante de Él? Y hacer las de Jairo, tire todo aquello, lo cual le resiste o hace una barrera como para que usted busque al Señor. Insista, llevémoslo a casa. No deje que nadie lo detenga. Por favor, no tema seguir mortificando, si es la palabra de Hahnemann, al maestro, al rabino. Pero usted y yo sabemos que es el Señor. Hagámoslo. Hágalos de esa mujer que fue y estaba atenta solo a tocarlo, sin comprometer a Jesús, pero segura que al tocarlo iba a recibir virtud de él. Jesús sabía todo esto y por eso él actuó como lo que es, como Señor y Dios de las circunstancias, y bendijo a las dos familias con 12 años de dolor en cada una por la enfermedad y la otra con una pasión de un padre amando a su hija, pero que estuvo a punto de perderla. Hoy usted conmigo podemos acercarnos a Él. Cierre sus ojos un momento y tras lo que ha oído, deje que su fe le acerque a Él. Padre, muchas gracias. La obra que tú dijiste que podías hacer, que al grado preguntaste a más de uno, ¿crees? ¿Crees que puedo hacerlo? Es necesario que hoy sea de manifiesto que no depende exactamente de si las circunstancias son fáciles para ver la gloria de Dios. Es más, creemos que muchos hemos aprendido a conocerle en medio de las vicisitudes, pero también hemos visto que nuestras vidas han encontrado en el régimen de Dios, haciendo las cosas como a Él le agradan, las respuestas que necesitábamos. Hoy oí a mi esposa orar por toda nuestra audiencia y una vez más me acerco para decirles, crean solamente, esperen, no hay circunstancia difícil para Él, solo dígale, Señor, aquí estoy. Él quiere hacer su obra, Él lo hará como Él sabe hacerlo. No le pida a Él nada más, no le explique qué necesita ni cómo quiere que lo haga. Deje que Él sea Señor de su vida. Así todo estará bajo su régimen. Y como Señor que es, Él lo hará a su modo, con los recursos que Él diga, con poco. No se preocupe, no depende de lo que usted pueda presentarle, depende de la gloria de Él, su poder, sus riquezas para hacer lo que se necesita. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por las vidas que se están acercando a ti hoy y que cambiaron de nivel y que ahora van a obedecerte. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.
Queremos agradecerle a todos por estar en este día domingo, apartando su tiempo para glorificar el nombre de Dios y estar en comunión, estar todos juntos, armónicos, dispuestos a avanzar. Les animo a estar atentos también para seguir enfocados en lo mismo el día de mañana en Reforma Apostólica y aprovechar por la noche o por la tarde a tener sus grupos de comunión familiar, los que ya los tienen planificados. Todo hombre y mujer nacido de nuevo ha de ser discipulado. No se conforme con estar en los cultos, sea discipulado, sea adiestrado, acérquese a alguien, rinda de alguna forma un nuevo estilo de vida. No dependa de sus prejuicios, pensamientos, ideas, conceptos. No le trajeron lo mejor. Aprenda la senda del Señor. Eso se conseguirá a través del discipulado. Queremos invitarles igualmente a estar en el adiestramiento. Sí, si usted nació de nuevo, por favor, asista a nuestra reunión que tenemos por este mismo medio, los días martes a las 8. Y animo a que todos estemos juntos también el miércoles. De manera muy particular hemos estado orando para que pronto tengamos nuestras reuniones presenciales, cuando el semáforo y las normas nos lo permitan. Estamos haciendo prácticas para llevarlo a cabo de manera excelente, que no tengamos nada que lamentar. Sabemos que muchas personas están confundidas por vacuna, no vacuna, qué hacer, no hacer, pero a la hora llegada, cuando vemos que hay dificultades, comienza la incertidumbre. No, hagamos las cosas lo mejor posible. Le invito a que esté orando por esto mientras que realizamos nuestras prácticas. Usted siga en su grupo de comunión familiar, en su grupo de evangelismo, en su grupo de adiestramiento. Por favor, siga recibiendo esta ayuda. Le invito para que el jueves a las 8 de la noche esté conmigo. El día de adiestramiento el martes estará con Moisés Alejandro, un buen adiestrador. Le recomiendo que no deje de nutrirse. Conmigo hágalo el jueves. Estaremos en nuestro discipulado general y el día viernes asista con hermana Mary. Pregunte el contacto, el link que se usa para el discipulado de mujeres. Invito a todas las damas a caminar junto con nosotros en esto. Y por último, he de solicitarle, esté atento, porque pronto estamos haciendo modificaciones en nuestro templo para que sea ad hoc, para poder presenciar no solamente la asistencia de algunos en el orden estipulado, sino también proyectar desde acá. Pero debemos hacer algunos cambios especiales. Oramos por los recursos para eso. También la adquisición de 2 lotes que están enfrente, que embellecen nuestro templo, y es el tiempo de comprarlos. Así que vale la pena que usted y yo entremos en este tipo de nexo para que juntos hagamos cosas para Dios. Si alguien tiene en su mente que están pidiendo, no se preocupe, guárdese, haga lo que crea, pero le estoy comentando lo que hemos visto que le agrada a Dios. Por último, quiero pedirle, mantengámonos unidos todos, orando y en contacto. Voy a pedirle que esté atento a que el 11, 12 y 13 de agosto, aparte para que estemos en nuestro Congreso Mundial del Calvario, de Misión Cristiana el Calvario. Estará recibiendo más información en nuestra página. Hermana Mary, por favor, te dejo a los hermanos para despedirnos. Pues ha llegado la hora en que hemos de estar siempre unidos en el Señor, pero hemos terminado esta transmisión esperando de que usted se haya gozado con la palabra y que esa fe de la que se nos hablaba sea fortalecida cada día más y más. Recuerde que el Señor dice en su palabra, si alguien tiene falta de fe, pídala, porque Él la dará. Así que le invito que oremos en esta hora para que podamos decirle al Señor, gracias por esta reunión que hemos tenido. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra, Señor.
Gracias porque nos has enseñado cómo fortalecer nuestra fe, cómo llegar cada día más a ti, Señor. Cómo creer en lo que tú haces con nosotros, Señor. Gracias. Padre, gracias. Gracias, Señor. Te pido, mi Dios, que este inicio de semana sea una semana llena de bendiciones para tus hijos, Señor. Para todas las familias, Padre. Que toda circunstancia que venga a su vida puedan pasarla con esa fe que tú nos has mostrado, Padre. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendigo a todos. Agradezco a Multimedia que han hecho todo el esfuerzo para que estemos en sus hogares de una mejor y cada vez mejor manera. Valoremos eso y bendigamos el nombre de Dios. Feliz tarde y noche. Feliz inicio de semana. El Señor les bendiga.